Señor, muchísimas gracias en esta mañana. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu felicidad. Gracias porque pudimos despertar esta mañana para venir a bendecirte, Señor. Estoy muy agradecido. Si tú estás agradecido, dile, Señor, estoy muy agradecido de poder estar aquí. Estoy listo para escuchar tu palabra. Estoy listo para que tú me hables. Y todos dijimos: amén. Era el 13 de abril de 1970, 4 años de que su servilleta naciera, y la tripulación del Apolo 13, los astronautas Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Hayes estaban a más de 300,000 kilómetros de la Tierra, rumbo a la Luna. Todo parecía ir bien, la nave funcionaba correctamente y el centro de control de la NASA en Houston, los ingenieros monitoreaban cada detalle. De repente una explosión sacudió la nave, las luces parpadearon, las alarmas comenzaron a sonar. Jack Swigert, tratando de mantener la calma, tomó el comunicador y dijo una de las frases más famosas de la historia: Houston, we have a problem. Houston, tenemos un problema. Pero lo que parecía un problema menor se convirtió en una pesadilla. Uno de los tanques de oxígeno había explotado, dañando gravemente a la nave. El oxígeno se escapaba al espacio y sin oxígeno no había agua. Y sin agua los sistemas de energía no podían enfriarse y fallarían en pocas horas. En Houston el silencio fue mortal. Todos en la sala de control se quedaron helados hasta que el director del vuelo, Gene Kranz, gritó: encuentren una solución. Tenemos que traerlos a casa. Desde ese momento los astronautas no podían hacer nada por sí mismos. Su única esperanza de sobrevivir era seguir cada orden de la NASA al pie de la letra. No podían improvisar porque cualquier error, cualquier desviación de las instrucciones significaría la muerte. En la nave el pánico comenzó a apoderarse de ellos. El frío era insoportable, el dióxido de carbono se acumulaba. En un momento Fred Hayes comenzó a sentirse mareado y a punto de desmayarse porque no había suficiente oxígeno para respirar. Houston trabajó contra el reloj, buscaron una manera de hacer funcionar la nave casi sin nada. Tomaron materiales simples que pudiera haber en la nave, como mangueras, cinta adhesiva, bolsas de plástico, y enviaron instrucciones precisas para que los astronautas construyeran un filtro de aire improvisado. Si no lo hacían bien, seguramente morirían. Los astronautas obedecieron, siguieron cada palabra, cada número, cada indicación, y contra todo pronóstico sobrevivieron. Los astronautas obedecieron. 4 días después, el Apolo 13 hizo su reentrada en la atmósfera terrestre. En Houston, todos contuvieron la respiración. No sabían si la nave resistiría el intenso calor del reingreso. Entonces, un paracaídas apareció en el cielo. El Apolo 13 había regresado a salvo. ¡Wow! Todos conocíamos esa frase, ¿verdad? Houston, we have a problem. Houston, tenemos un problema, pero yo no sabía muy bien la historia. Y cuando oímos la historia, realmente me lo puedo imaginar, la tensión, la ansiedad, el estrés que estaban viviendo cada una de las personas, tanto en el cielo, en el espacio, como en la tierra. Era un momento increíble. En esta serie de predicaciones hemos estado hablando acerca de la vida de Moisés, esta serie que hemos llamado La Vida Super Normal, en donde estamos animándoles a cada uno de ustedes a vivir una vida en Dios que naturalmente pudiera ser extraordinaria, pero la realidad es que esa es la forma en la cual Dios nos diseñó para vivir una vida que se basa en lo sobrenatural en Dios. Estamos hablando de esta serie de predicaciones. La primera semana hablamos, para los que vienen por primera vez, la primera semana hablamos acerca de cómo Dios llama a Moisés a dar el primer paso, un paso de fe para obedecerle. Y la iglesia respondió de una manera increíble, ¿verdad? Porque Dios nos habló de aquellos pasos que tenemos que dar en nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios te ha estado pidiendo que obedezcas, que le sigas? ¿Cuáles han sido aquellas cosas que Dios te está tratando y que tú
tú tienes que decidir si lo vas a seguir o no. Y muchos de ustedes al final se me acercaron y me dijeron, sí, este es el paso que yo tengo que tomar. Este es el paso que yo tengo que tomar. Hablamos acerca de esos pasos que tenemos que tomar en nuestra vida espiritual para con Dios. La segunda semana, después de que respondimos el llamado, hablamos acerca de las dudas. ¿Se acuerdan la semana pasada? De aquellas dudas que puedes enfrentar cuando dices, híjole, pues yo quiero seguir a Dios, pero ya cuando se te pasa la emoción, cuando se te pasa el shot de adrenalina, cuando ya lo piensas bien, dices, híjole, y si no soy capaz de hacer lo que Dios me está llamando a hacer, ¿qué va a pasar? Y vienen estas dudas. Y hablamos acerca de cómo, ¿verdad? Dios nos habla a través de la vida de Moisés, de los mayores temores que sufre la humanidad cuando tienen que tomar decisiones importantes. Y esos son el miedo al fracaso, miedo a la incapacidad y miedo a la responsabilidad o al compromiso. Pero en esa historia vimos cómo Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, no te preocupes, yo te voy a equipar, yo voy a estar contigo, yo voy a caminar contigo. Ahora, hoy en este día quiero hablar de algo diferente, continuando, ¿verdad? Con estas reacciones y cómo Dios va tratando a Moisés para convertirse en ese libertador de su pueblo, para sacarlos de Egipto, cómo Dios lo empieza a tratar, cómo Dios empieza a trabajar en su corazón para no solamente sacarlos de Egipto, sino para convertirse en el líder que Él tiene que ser para su pueblo. Y en esa historia es donde vamos a aterrizar el día de hoy. Ahora que hemos dicho sí, ahora que Moisés dijo sí, ahora que tú has dicho sí, Señor, te voy a seguir, voy a dar el primer paso, ahora que te has dado cuenta que no dependes de ti, ¿verdad? Que sino que es Dios el que te equipa. Ahora que hemos dicho sí, Señor, vamos a responder a la pregunta, ¿cómo entonces puedo empezar a vivir en esta nueva realidad? Y la clave es dependencia. Voltea con tu vecino y dile dependencia. Vivimos en una cultura en donde nos han enseñado y de hecho muchos de nosotros educamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y es algo bueno, en este contexto los educamos para que se vuelvan ¿qué? Independientes. Queremos ser independientes, pero eso se ha convertido en una bacteria en la cultura, en el mundo. Queremos ser independientes de todo, cuando la realidad es que Dios nos creó para ser dependientes de Él siempre. Y esto es algo que choca en nuestra mente, porque hemos sido formados, hemos crecido con muchos dichos en nuestros diferentes países. En México se dice, cada quien se rasca con sus propias uñas, ¿verdad? Cada quien trabaja en diferentes países. Yo creo que todos tienen un dicho parecido en sus países, ¿verdad que sí, pura vida? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí allá Puerto Rico? ¿Verdad que sí, señor? Puerto Rico, ¿verdad? Yo creo que hasta en el país de Chihuahua. Porque ya es país, Chihuahua, ¿verdad? Todos tienen allá dicen, fierro o no fierro, ¿verdad? Cada uno tiene diferentes formas de hacer referencia a este dicho. Y hoy quiero que aprendamos que responder al llamado de Dios no se trata de un momento, de decir, ok, voy a responder. No es un caminar. La Biblia nos llama ¿a qué? A que nos dice que el justo ¿qué? Por la fe, el justo por la fe vivirá. Dios nos llama a caminar no por vista, sino por fe, por lo que creo, no por lo que veo, no por lo que siento, sino a vivir por fe. Tú y yo como cristianos somos llamados a vivir por fe. Responder al llamado de Dios no se trata de un momento, sino de una vida de dependencia en Él. ¿Están conmigo? ¿Cómo puedo empezar a vivir esta vida súper normal que en Dios, ¿verdad?, se convierte en una vida extraordinaria, en una vida donde alcanzo el clímax y la plenitud de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo vivir esta vida? Dependiendo de Él. Y aquí es donde muchos fallamos, o aquí es donde muchos fallan. Quieren seguir a Dios, pero intentan hacerlo en sus propias fuerzas. ¿Sabes qué? Es que yo no puedo. Hablamos la semana pasada, ¿verdad? Este temor a la incapacidad. Yo no sé si pueda. Moisés decía, pues es que yo soy tartamudo, manda a otro, mejor no. ¿Qué tal si me rechazan? Todas estas cosas. Ahora, la historia de Moisés, ¿verdad?, va entrelazada con la historia del pueblo de Israel. Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12 que él haría de su descendencia una gran nación. Y esta nación tendría su territorio.
territorio, ¿verdad? Para ser una nación necesitas tener un territorio. Y este territorio, en ese territorio, el reino de Dios sería demostrado al mundo. Y esa nación de Israel iba a ser bendición para todas las familias de la tierra. Esa nación de Israel era ¿qué? Era el display, era la forma a través de la cual Dios iba a mostrarle al mundo cómo se ve una nación que confía y depende en su Dios. ¿Están conmigo? Ese era el llamado. Y Moisés está sacando al pueblo de Israel y lo está llevando hacia esa tierra, ¿verdad? Donde Dios le prometió a Abraham, y ahora está usando a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra donde fluye leche y miel, la tierra de Canaán. ¿Están conmigo? ¿Está interesante? ¿Tengo su atención? Padrísimo. Ahora vean esto. La historia de Israel en el desierto nos muestra que nuestra dependencia en Dios no es una deficiencia. Óiganlo muy bien. Nuestra dependencia en Dios no es una deficiencia, sino la forma en la que fuimos diseñados para vivir. De hecho, le he llamado a este sermón diseñados para depender. Y a muchos de nosotros decimos, eso no me gusta. Hay mucha gente que no le gustan hacer, los jóvenes en sus escuelas, trabajo en equipo. Ay, no paso. ¿Por qué? Porque no te gusta depender de los demás, ¿verdad? Tal vez en tu matrimonio hay problemas porque no te gusta depender de tu esposa, o tú como esposa no quieres depender de tu esposo. No, yo puedo sola. No me toquen la cocina. Hoy es una entre 1,000,000. Yo cada vez que toco la cocina, mi esposa, gracias mi amor. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Nuestra dependencia en Dios no es una deficiencia. Muchas veces vemos la dependencia como una deficiencia, pero en Dios hoy quiero retarte y quiero animarte a ver la dependencia de una manera diferente, de la manera que Dios la ve. ¿Amén? Amén, ¿vamos bien? Vamos a ver en el versículo 1 al 3 de Éxodo 16. El pueblo ya fue sacado de Egipto. Acuérdense, Moisés los saca de Egipto. Están caminando. Yo creo que la primera vez, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto, yo creo que Moisés era el mejor, el influencer del momento. Si hubiera habido selfies, brother, todo el mundo, Moisés, tómate una selfie, mira, enséñame la vara, Moisés, la vara. No, yo creo que ahí hubiera sido una locura. Hubiera hecho sus TikToks Moisés, ¿no? Con el mar abriéndose, cerrando. Un loop, ¿no? El mar abriendo. Y el faraón en su cabeza. No sé. Pero imagino que hubiera sido increíble ver esas selfies y esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, llegamos al versículo 1 y al 3 del capítulo 16 y las cosas han cambiado. Toda la comunidad israelita, versículo 1, partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del segundo mes, o sea, después de 45 días, ¿verdad? Que habían salido de Egipto. Llevan solamente 45 días de Egipto, contados a partir de su salida de Egipto. Versículo 2, ahí en el desierto, toda la comunidad, ¿qué? Híjole, eso, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Se acuerdan de Aarón? Que era la persona que Dios puso para ayudar a Moisés. ¿Se acuerdan de eso que vimos la semana pasada? Bueno, pues murmuraron en contra de Moisés y de Aarón y decían, ¿cómo quisiéramos? Esto me impacta. Cuando yo lo leo digo, wow. Decían, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas, allá nos sentamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Yo quiero que vean esto. Estos israelitas vivieron en el tiempo de las pestes, de las plagas. Ellos vieron el río Nilo convertirse en sangre. Ellos vieron todas las ranas. Ellos vieron todas las moscas. Ellos vieron cómo vino, ¿verdad?, el ángel de Dios y mató a los primogénitos. Ellos vieron la devastación que hizo Dios. Ellos vieron, ¿verdad?, todas estas cosas. Fueron testigos de estas cosas. Vieron el poder, ¿verdad?, y la justicia de Dios siendo derramada sobre una nación que no escuchó por 10 veces
que no dejaron ir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar, ay Dios, qué mala onda con Israel, porque Israel, pues él qué culpa tenía, pues ellos eran el imperio y todas las cosas. No, Dios les mandó 10 plagas y cada una de esas plagas fue incrementándose y fue siendo más severa. ¿Por qué? Porque a través de esas plagas Dios estaba llamando a Egipto, al faraón, a que se arrepintiera y dejara ir a su pueblo, y que también reconociera que el rey del universo no era el faraón como él lo pensaba, sino que era Dios, el rey de reyes y señor de señores. Pero él no lo quiso ver, y durante 10 plagas él estuvo diciéndole: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Dios estuvo extendiendo misericordia. Como dice la palabra de Dios, hay un tiempo de misericordia, pero hay un tiempo de juicio. Y llegó el tiempo de juicio para Faraón, porque durante 10 plagas no quiso dejar ir al pueblo de Dios. Y estos israelitas, después de haber visto esta devastación que hizo Dios con el imperio egipcio, dicen: ojalá Dios me hubiera matado. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Su amargura, su necesidad les llevó a tener una visión de túnel. Es impresionante. Ahora, quiero que veamos esto, el contexto. Acuérdense que para entender el texto tenemos que entender el contexto. Cuando llegamos a Egipto en este pasaje, vemos que Israel se está quejando y aún deseando que Dios les hubiera quitado la vida en Egipto. Lo que es más increíble es que esta no es la primera vez que se quejan. Ya esta es la tercera. La primera se quejaron por el miedo del ejército egipcio. ¿Se acuerdan de eso? Ay, es que viene el ejército y viene detrás de nosotros y el mar está delante de nosotros. Dios le habla a Moisés y se levanta la vara y golpea el mar y el mar se abrió. Caminaron en lo seco. ¿Se dan cuenta? Quiero que eso lo imaginen en su mente. No solamente que lo leamos, que lo imaginemos para que entendamos el texto a través del contexto. La primera vez que estaban murmurando en contra de Moisés fue porque ahí vienen los egipcios y nos van a matar, porque el faraón se rajó y dijo que siempre no, y ahí vienen detrás de nosotros y nos van a matar. Y Moisés se levanta, Dios le habla y se golpea las aguas se abren, pasan por seco, se cierran las aguas, derrumban, matan a todo el ejército egipcio y ellos celebran del otro lado. Pero después tenemos sed y ahí van de nuevo. Están como la canción de Cricri. Ay, mamá, me duele la muela. Ay. ¿Ah? ¿Se acuerdan? La de la leche. Ahí está María, siempre me trae la leche bien fría. Que me la lleve a calentar. Si yo hubiera sido la mamá, te la tomas así, mi amor. Ay, como así ustedes le hacen, ¿verdad? Yo sé que son bien lindas todas las mamás aquí con sus hijos, ¿verdad? ¿Están conmigo? Vea, bien pacientes con los niños. Ay, sí, mijito, no la quiero, que se la calienta. Ay, más fría, se le enfría. Más caliente, se la calienta. ¿Cuántas veces, mijito? ¿50? Sí, bien, ¿verdad? Tómatela, mi amor, ¿verdad? Ok. La segunda vez fue porque tenían sed. Y Dios le habla a Moisés, golpea la roca y les sale agua. O sea, vean los milagros. Y esta es la tercera vez. Han visto los milagros de Dios, han visto el poder de Dios, han visto el juicio de Dios, y todavía dicen: ojalá el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto. Qué fuerte, qué fuerte. Ahora, hay dos cosas que Dios quiere que entendamos como principios en este texto para estar alerta. Tenemos que estar alerta porque el mayor enemigo de la dependencia es la murmuración, es la inconformidad, es la insatisfacción. Cuando tú y yo nos sentimos insatisfechos, cuando tú y yo nos sentimos, ¿verdad?, con hambre, con sed, con injusticia, lo primero que hacemos es: pero Dios, si tú lo sabes, ¿por qué permites esto? Y nuestro ego y nuestro entitlement, o ese sentimiento que dice: yo me merezco esto, yo me merezco esto, yo no me merezco aquello, empieza a venir tan fuerte sobre tu vida que te empieza a amargar y empieza a levantar tus manos en contra de Dios. Entonces, hay dos cosas que Dios nos quiere mostrar a través de este pasaje que nos enseña acerca de la murmuración. Nos enseña que cuando la gente es tentada a murmurar, ¿verdad?, olvidan por lo menos dos cosas. La primera,
olvidamos lo que nos merecemos en las manos de Dios, que no es otra cosa más que castigo. ¿Están conmigo? Cuando tú y yo murmuramos, lo que este pasaje nos enseña es que olvidamos primeramente lo que tú y yo merecemos delante de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, han sido ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, de acuerdo a Romanos 6:23, ¿verdad? Y nos dice que el pago del pecado es muerte. Nosotros somos pecadores. En Cristo ya nuestro pecado ha sido perdonado, el pasado, el presente y el futuro. Seguimos pecando porque hay una lucha en nuestra carne, porque la carne es en contra del Espíritu y tenemos que hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu Santo, como lo dice Romanos 8. Pero seguimos teniendo esa guerra y dice la palabra que la recompensa del pecado es que muerte. Tú y yo hemos sido salvados por Cristo porque hemos creído en su sacrificio, en su muerte en la cruz del Calvario. Creímos que Él murió siendo libre de pecado, ¿verdad? El que no cometió pecado por los pecadores, el santo, ¿verdad? Por los pecadores. Él muere por nosotros y Él paga, ¿verdad? Este precio de muerte que había exigido Dios, ¿verdad? Porque Dios exige, ¿verdad? Que el pecado sea cubierto. Él sirve, ¿verdad? Como esa expiación delante de Dios. Y entonces, cuando tú y yo tomamos a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué hacemos? Nos guardamos, tomamos su vida, Él toma la nuestra y ahora somos libres de pecado. Ya somos libres del pecado. Pero lo que dice la palabra aquí es que esta gente, ¿verdad? En su pecado, lo único que merecemos es muerte. Tú y yo somos salvos por su gracia, no porque no lo ganamos. Y no se nos debe de olvidar eso. Lo primero que tú tienes que hacer cuando empiezas a quejarte, cuando empiezas a decir, es que la vida no es justa, es que Dios no es justo, mira, le va bien a él y a mí no me va bien. En vez de estar murmurando, lo que tienes que hacer, ¿sabes qué? Gracias Dios porque estoy vivo, gracias Dios porque me levanté hoy, gracias Dios, ¿por qué? Porque puedo adorarte, gracias Dios porque aunque no me lo merezco estoy aquí, gracias. Pero la murmuración lo primero que hace es hacerte olvidar quién eres y lo que nos merecemos delante de Dios. ¿Y se nos olvida qué? Y al olvidar esto, dejamos de ser agradecidos. Lo segundo que se nos olvida cuando murmuramos, nos olvidamos de toda la misericordia y el amor que Él nos ha mostrado. ¿Están conmigo? Nos olvidamos de toda la misericordia y el amor que Él nos ha mostrado. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Y ahora vamos más profundo. ¿Me están conmigo? ¿Me estoy explicando? Ay, perdón, es que este cable ya se me fue. Ahí está. Lo sentí hasta por acá. Ay. Vean esto. Esto está súper padre. El pueblo de Israel acaba de ver milagros increíbles. Acaban de ser libertados de la esclavitud. Que me imagino que en el momento cuando sucedieron están todos emocionados y todos felices, pero en este momento empiezan ¿a qué? A enojarse y a quejarse porque tienen hambre. Ahora, yo me he dado cuenta en mi vida, cuando yo me he amargado o me he puesto enojado por situaciones que suceden en mi vida, porque oré y busqué a Dios y Dios tal vez su respuesta en ese momento fue no, o cualquier otra cosa, o paso por carencia, o paso por cosas, yo no sé, pero yo me he dado cuenta que cuando atravieso y cuando atravesamos pruebas o circunstancias difíciles, nuestra visión tiende a convertirse en una visión de túnel. ¿Han visto los caballos que tienen así, que solamente es para que vean hacia adelante, para que no se espanten, ¿verdad? Ok, se nos hace una visión de túnel. Tu mirada se fija en el problema y no puedes ver más allá que el problema. ¿A cuánto les ha pasado esto? ¿A cuánto les pasa esto? Yo por eso cuando hay personas que vienen y me piden consejo cuando están pasando por situaciones muy fuertes, que se acaban de enterar o que algo descubrieron o algo les pasó, cuando vienen lo primero que hago es digo, a ver, espérenme. Porque empiezan a tomar decisiones. Dije, ok, no tomes decisiones ahorita porque tienes una visión de túnel. No ves nada más, no ves el contexto, no ves las situaciones, no ves lo que puede pasar, no ves lo que puede dejar de pasar. Tienes que ir a una persona que tenga visión de todo. Y eso se llama Dios. Él lo sabe todo, Él lo puede todo.
Él está en todos lados. ¿Sí me explico? Él ve todo. Pero cuando tú y yo empezamos a murmurar, se nos hace una visión de túnel. El problema con esto, de esta visión de túnel, es que esta visión de túnel no solo controla lo que ves, empieza a controlar lo que piensas. ¿Se han dado cuenta? Y no solamente controla lo que piensas, controla lo que sientes. Y si controla lo que sientes, entonces controla lo que haces. Controla lo que ves, controla lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. De la abundancia del corazón habla la boca. Y vean este proceso, esto está cañón. Porque el diablo sabe que a través de las circunstancias Él te puede desenfocar de poner tus ojos en Dios, el cual tiene un plan para tu vida, el cual es perfecto y en el cual vas a encontrar plenitud y el clímax de tu vida. Y Él dice, no quiero que encuentren esa plenitud y entonces los voy a distraer para que se vayan y pierdan el rumbo. ¿A cuánto les ha pasado? Están muy bien con Dios, le están echando ganas con Dios, están sirviendo a Dios, están siendo los hombres, las mujeres que deben ser en sus casas, los hijos que deben de ser para sus familias, y de repente algo te pasa y tu visión se te pone de túnel y te olvidas de todo lo bueno que Dios ha hecho por ti, para ti, y empiezas a quejarte y esa queja empieza a controlar lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. ¿Me están siguiendo? ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado? Señor, ayúdame a no decir malas palabras. Y de repente algo te pasa. Híjole, Señor, es que me distraje. Pues sí, exactamente. Y así nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando te pegas en el dedito chiquito en la cocina, ¿verdad? Con la pata de la silla así de, ¡ay! Señor Jesús, te adoro, te bendigo. ¿De qué no? Te distraes, ¿verdad? ¡Ay, mi dedito, mi dedito, mi dedito, mi dedito! Hay que contarlo, es que me das mucha material. Una vez, sí, estaba bonito, estuvo bueno. Una vez mi mamá se enojó con nosotros porque así como me ven hoy, imagínense, mi abuelita me decía Satanás. Entonces nos portábamos re bien, mi hermana y yo. Entonces, un día hicimos enojar a mi mamá, te la estoy corrigiendo para que no caigas tan mal, ¿ok? Entonces mi mamá nos regaña y estaba enojadísima. Y mi mamá cuando se enojaba, azotaba las puertas. Yo sé que aquí nadie lo hace. Nunca lo haces así de ¡pa! O te peleas con tu esposa, entras a tu cuarto y ¡pa! ¿Verdad que sí? Bueno, yo sé que a ustedes no les pasa. Pero mi mamá sí, ¿te acuerdas, mi mamá? Entonces ese día, antes, ahora es un ángel mi mamá. Eres un ángel. Ok, pero ese día, ¿te acuerdas, mamá? ¿Fueron tantos? Está bien enojada y estaba en el último cuarto. Y de repente azota la puerta. Se me oye ¡paz! Y se oye, ¡ay, mi dedito, mi dedito, mi dedito, mi dedito! ¿Te acuerdas? Ay, sí, mi mamá, ¡ay, mi dedito, mi dedito, mi dedito, mi dedito! Entonces por eso me acordé ahorita de esto, ¿no? Se te hace bución de túnel y no te acuerdas, cierras la puerta y se te olvida quitar el dedo, ¿no? O sea, dices, me tengo que desahogar. Pero bueno, esa es una de las experiencias y Mago y yo corrimos. Porque venía la chancla asesina, ¿no? Esas. No, pues pobre Mago y yo no nos aguantamos la risa. Pero bueno, ya nos perdonó el Señor, ya nos cambió. Ok. ¿A cuánto les ha pasado? No lo del dedito. O lo del dedito también. ¿Verdad que se nos hace una visión de túnel? Ahora, esto es increíble porque esto fue exactamente lo que le pasó a Israel. No se agarró en el dedito. Se enfocaron tanto en su necesidad, en el hambre que tenían,
que no les permitió confiar. Esta es la clave. Se enfocaron tanto en la necesidad que no les permitió confiar, no les permitió depender en el Dios que ya les había libertado. Vean esto. Dios les libertó de la esclavitud para ser una nación libre, para avanzar la promesa que Dios le había dado a Abraham, que ahora estaba llevando a cabo a manos de Moisés, a manos de Josué. Dios les ha libertado y ellos deciden, debido a quitar sus ojos de Dios, deciden hacerse esclavos de su hambre, de su ira, de su enojo, de su insatisfacción. En la vida cristiana vamos a tener momentos y Dios nos prueba. No nos prueba para que caigamos en pecado, nos prueba para hacernos crecer y para verificar qué es lo que hemos aprendido de Él y cómo estamos enfrentando la vida después de que Él nos ha revelado sus principios. ¿Para qué? Para que entonces avancemos hacia ese plan que Dios tiene para nuestra vida y ese plan que se consume en plenitud en Él. ¿Me están siguiendo? Pero es una constante lucha que el diablo quiere hacer. Cuando olvidamos quién es Dios y lo que Él ha hecho, nuestra fe se convierte en queja. Eso es el mayor problema. Versículo 4 y 5. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. ¿Los voy a poner a qué? A prueba, para ver si cumplen o no mis instrucciones. Dios estaba diciendo: ¿sabes qué? Les voy a dar, ellos están quejándose en contra de mí, están levantando su voz en contra de mí, pero en lugar de responderles como debería responderles con juicio, voy a mostrar mi gracia y les voy a dar aquello, les voy a saciar el hambre. ¿Por qué? Porque yo he dicho que no habrá justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Yo soy el proveedor, yo les voy a proveer ese alimento, pero quiero que lo recojan diariamente y no van a poder recoger más de lo que necesiten en ese día. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba haciendo es: tienes que entender que la vida que yo te he llamado a vivir, esa vida supernatural, es dependiendo en mí para que no te falte nada. Y es lo que le está diciendo aquí. Dice: el pueblo deberá salir a todos los días. ¿Cuándo? Todos los días a recoger su ración diaria. ¿Por qué no recogemos para 3 días? Para una quincena, para un mes. Dios dijo: diariamente voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. De hecho, hay historias en la Biblia donde habla que mucha gente recogía más de lo que debía y se pudría. Se echaba a perder. Dios quería que ellos entendieran que Él iba a estar ahí para ellos diariamente, que ellos podían depender en Él diariamente. ¿Saben que eso fue lo que estuvo Dios haciendo y proveyendo para ellos por 40 años? Los 40 años que estuvieron en el desierto, Él hizo descender maná. La palabra maná significa: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando lo vieron caer del cielo y decían: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y tal vez cuando estás pasando por circunstancias, tú puedes pensar: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me pasa esto? Y tal vez el ¿qué es esto? Es una provisión de Dios para tu vida, para probar qué es lo que hay en tu corazón, para que entonces salga y lo lleves delante de Dios, para que Dios lo transforme y empieces a vivir una vida supernatural. Libre del orgullo, libre de la arrogancia, libre de la autosuficiencia, libre de todas estas cosas. ¿Me están siguiendo? Vean lo que dice el versículo 21. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto se calentaba el sol. Pero el sexto día recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés.
Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo. Di conmigo, día de reposo, está cañoncísimo. Día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para la mañana. Vean esto. Híjole, ahorita se va a poner, pongan muchísima atención porque esto está súper cañón. Dios responde con gracia y hace llover maná. ¿Están conmigo? Pero al mismo tiempo que está mostrando su gracia, está instruyéndoles en esa dependencia que deben de desarrollar para con Él. ¿Qué es lo que dice Jesús? Padre nuestro, danos ¿qué? El pan nuestro, dánoslo hoy, cada día. Dios nos enseña, Jesús nos enseña en el Padre nuestro, cuando le dicen sus discípulos, enséñanos a orar, ¿verdad? Jesús les dice, oren para que Dios les dé el pan de cada día. ¿Cuándo tenían que orar? Diariamente. Es el mismo principio. El pan diario. Dame el pan. Es esa dependencia que tenemos que tener en Dios. El gran problema es que buscamos a Dios cada vez que necesitamos, cada vez que tenemos problemas, cada vez que nos sentimos deprimidos, cada vez que nos peleamos con la esposa o cada vez que nos cachan haciendo algo que no debemos hacer. I raise my case. Y no buscamos a Dios. Queremos el sustento, la provisión de Dios, pero no buscamos a Dios. Cuando la provisión viene ¿de quién? ¿Van conmigo? ¿Qué cañón está esto? Ahora vean esto está muy cañón. Si se fijan, les dice que tienen que salir diariamente a recoger su ración. No más, no menos. Solo el sexto día lo doble. ¿Por qué? Porque se está refiriendo Dios al Sabbat. Di conmigo, Sabbat. Ahora, y esto está cañón. Ahí les va, porque aquí es lo del Sabbat, está cañoncísimo. Aquí hay algo súper interesante. Cuando observamos el texto, nos podemos dar cuenta de que Dios en todo lo que está haciendo, está estableciendo ritmos de vida. ¿Saben qué es un ritmo de vida? En la mañana te paras a correr diario. Es un ritmo de vida. A tal hora te tomas tu cafecito. Son ritmos de vida. A tal hora te vas a dormir. A tal hora ves la Rosa de Guadalupe. No la vean. A tal hora haces diferentes cosas. ¿Verdad que sí? Hay un ritmo de vida. Aquí lo que está haciendo Dios es establecer un ritmo de vida para Israel. Les está diciendo, el ritmo en el que tienes que depender de mí es diario. Pero vean, dice, pero hay un ritmo semanal, el Sabbat. Al sexto día, porque el día de ellos empezaba en domingo, al sexto día, ¿verdad? Que era el viernes, para el sábado, que era el Sabbat, por eso se llama Sabbat, sábado, dice, el viernes tienes que recogerlo doble. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo algo. Vean lo que significa esto. Esto está súper cañón. Ahora, establecer ritmos. Y estos ritmos están diseñados para resaltar, primero, que su pueblo debe depender de él diariamente, y segundo, que hay un ritmo semanal en el Sabbat. Aquí hay algo súper importante. En este momento, hasta este momento, del momento de la historia, el pueblo de Israel no había celebrado el Sabbat. De hecho, el Sabbat es establecido como ley hasta Éxodo 20. ¿Qué era el Sabbat? Era un tiempo donde ellos dejaban de trabajar. Y ahorita les voy a ahondar un poquito más en lo que era el Sabbat. Pero era un tiempo donde dejaban de trabajar. El pueblo de Israel hasta ese momento no habían dejado de trabajar ni un día en su vida. ¿Por qué? Porque habían sido esclavos de Egipto. Trabajaban todo el tiempo. La cultura de Egipto es, quieres comer, tienes que trabajar. Quieres comer, tienes que trabajar. Quieres comer, tienes que trabajar. Y sí, la Biblia también nos enseña que aquel que trabaja, ¿qué? Que coma. También la Biblia nos enseña. Pero la Biblia nos dice, tiene que haber un día de descanso, y en ese día de descanso tú tienes que aprender a depender de mí. Tienes que aprender que si tú puedes descansar es porque yo proveí para que pudieras descansar. Tiene que ver con la creación, y ahorita vamos a ir ahí. Dios dice que hizo todas las cosas y descansó al séptimo día. No porque Dios estaba cansado de crear el mundo, sino porque Él estaba estableciendo un ritmo de descanso para ti y para mí. Y nos estaba enseñando algo a través de esto. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Quieren ver qué era el Sabbat?
¿Qué y para qué es el Sabbat? El Sabbat o día de reposo se celebra como un mandato divino. Digo conmigo, mandato divino. Y una práctica central en la vida del pueblo de Israel. ¿Es una práctica qué? Central. Es un mandato divino y es que central. Es la base, es lo más importante en la vida del pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver por qué. Es un mandato y es que central, tengan eso en su mente. Su origen se encuentra en la creación del mundo y, y fue formalmente establecido como uno de los 10 mandamientos en Éxodo 20. La creación del Sabbat tiene varios propósitos importantes, tanto prácticos como espirituales, que reflejaban la relación entre Dios y su pueblo. Es un mandato divino y es central para la vida del pueblo de Israel y reflejaban ¿qué? La relación entre ¿qué? Entre Dios y su pueblo. Que a través del Sabbat Dios estaba estableciendo cómo Él se iba a relacionar con su pueblo y cómo su pueblo se debería de relacionar con Él. ¿Están conmigo? Y esto es central para la vida de Israel. No se me distraigan porque vamos a llegar a algunos puntos súper importantes. ¿Ok? Y aquí te explico las razones principales por los cuales se celebraba. Número 1, se conmemoraba para celebrar la creación de Dios. Pongan atención, Dios descansó en el séptimo día después de completar la creación. No porque estuviera cansado, sino para establecer un modelo para la humanidad. El Sabbat era un recordatorio semanal de que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Jesucristo mismo dijo, todas las cosas fueron creadas por Dios, dice, por Él, a través de Él y para Él. Y todas las cosas son sustentadas ¿por quién? Por Cristo. Tu vida, mis necesidades, las montañas, el aire, las leyes de la naturaleza se sustentan ¿por quién? Por Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Tú tienes que descansar porque tienes que entender que yo soy el creador, el que crea las cosas de la nada, el que abre caminos en la mar. Yo soy el creador que puedo hacer salir agua de la roca, que puedo poner a una nube que te cubra, a una columna de fuego para que te dé calor en la noche. Yo soy tu proveedor. Estoy estableciendo un fundamento central para tu vida y en ese fundamento es que yo soy el creador y el sustentador. ¿Están conmigo? Cuando tú y yo aprendemos este pasaje, lo que tenemos que ver es que la vida de dependencia en Dios fue creada para que constantemente recordemos, semanalmente recordemos, Él es el creador de todas las cosas y Él sustenta todas las cosas. Por lo tanto, yo puedo estar seguro porque mi vida no es sustentada por lo que hago o por lo que logro, sino por lo que Él ya hizo y Él ya lo consumó. Yo soy sustentado por Él. Fui creado por Él, sustentado por Él para un propósito. ¿Están conmigo? Al descansar, los israelitas reconocían que el mundo no dependía de sus esfuerzos, sino de la provisión y el poder de Dios. ¿Están conmigo? Vienen saliendo de una cultura donde ellos se tenían que ganar todo lo que tenían. Y Dios dice, espérame, yo te voy a llevar a ser un pueblo diferente. Un pueblo que le va a mostrar al mundo cómo vive un pueblo que tiene un Dios que les provee todo. Por lo tanto, tienes que entender que yo te creé y yo te sustento. Eres mío. ¿Vamos bien? ¿Cómo sería tu vida si realmente creyeras esto? 2. El Sabbat se celebraba para recordar la liberación de Egipto. Ellos fueron liberados de Egipto, tú y yo fuimos liberados del reino del pecado, del reino de las tinieblas. Dice la palabra que fuimos llamados de tinieblas a su luz admirable. El Sabbat también servía como un recordatorio de que Dios había liberado a Israel de la esclavitud en Egipto. En Egipto los israelitas eran forzados a trabajar sin descanso, pero el Sabbat simbolizaba su nueva identidad como pueblo libre, redimido por Dios. El Sabbat era una declaración de independencia contra cualquier forma de esclavitud u opresión, ya que solo un pueblo libre podía permitirse descansar. ¡Qué cañón! Esto está súper cañón. Simboliza una nueva identidad. Como hijos de Dios, como cristianos,
Tú tienes una nueva identidad en Cristo. ¿Sí me explico? Ya no eres esclavo, eres libre. Ya no eres llamado esclavo, eres amigo de Dios. ¿Me están siguiendo? Por eso es tan importante. Por eso Dios les dice, ok, van a depender de mí diariamente, pero déjame establecer el Sabbat. Porque a través del Sabbat te estoy hablando acerca de quién eres, de tu nueva identidad en mí, de lo que tú eres en mí, de lo que yo soy para ti. Si yo soy el creador, significa que tú no puedes crear nada. Creamos, tú y yo, pero realmente no creamos, transformamos la materia que ya existe. Dios crea de lo exilium, se llama el término en hebreo, exilium, que creó de la nada. ¿Están conmigo? 3, para renovar la relación con Dios. ¿Qué significaba el sábado? El sábado era una señal del pacto entre Dios, el Dios de Israel. Era un día dedicado a la adoración y la reflexión y la intimidad con Dios, lejos de las distracciones del trabajo cotidiano. Al apartar un día para Dios, los israelitas demostraban que Él era su prioridad. ¿Lo estamos viendo? ¿Qué demostraban los israelitas? Que Él era ¿qué? Su prioridad y que confiaban en su provisión, incluso al dejar de trabajar. Dependían de Él. Dependían de Él. Descanso físico y emocional. Este descanso semanal permitía a las personas recuperarse físicamente y emocionalmente, recordándoles que su valor no estaba en su productividad, sino en su identidad como hijos de Dios. ¿Lo pueden ver? Esta nueva identidad, esta nueva forma de vida, esta nueva forma de vivir y de comportarse estaba determinada ¿por qué? Por esta columna central que era el Sabbat. Cuando Dios nos llama a vivir una vida que es sobrenatural, ya le dijimos, sí Señor, yo quiero hacer, voy a tomar el paso para hacer lo que tú me estás llamando a hacer. En la semana dices, híjole, que no sé si voy a poder hacerlo. Dios te dice, yo te equipo, yo te proveo, yo voy a hacer todas las cosas. Dices, ok Señor, sí le entro, voy a obedecer. Y ahora, ¿qué significa? Dios te dice, depende de mí. ¿Quieres vivir todo aquello que has soñado? ¿Quieres llevar a cabo esas decisiones que has tomado? Depende de mí. Porque en mí encuentras tu identidad, porque en mí entiendes que yo te sustento, porque en mí entiendes que yo soy el alfa y el omega y el principio y el fin, y fuera de mí no hay nada. En mí entiendes que tú eres mi creación, que yo soy tu Dios. Esto está cañoncísimo. Esto va más allá de lo que podemos ver. El Sabbat se celebraba en contexto como un acto de obediencia, un recordatorio de la identidad del pueblo de Dios y una oportunidad para descansar y adorar y reflexionar. La dependencia de Dios se manifestaba en la vida diaria. Al descansar, los israelitas demostraban que confiaban en la provisión de Dios. Incluso cuando dejaban de trabajar, este principio sigue siendo relevante el día de hoy. Escúchame muy bien, depender de Dios no es una debilidad, sino una fuente de gozo y libertad. La dependencia, depende de Dios. Aprende a venir delante de papá y decirle, papito precioso, me siento así, me siento acá, me falta tanto. Mira Señor, esta es la situación con mi esposo, con mi esposa. Mira con mis hijos. Señor, yo vengo delante de ti. ¿Por qué? Porque tú eres mi proveedor y necesito, Señor, darle un buen consejo a mi hijo. Ayúdame, Señor. Necesito darle un buen consejo a mi esposa. Ayúdame, Señor. Sé que yo no puedo, sé que yo no lo puedo hacer por mis propias fuerzas, no en mi sabiduría humana. Ayúdame, Dios. Dobleguémonos delante de Dios, humíllate delante de Dios. La palabra de Dios dice que cuando nos humillamos, al que se humilla, Él lo exalta. Humillémonos delante de Dios. Y por último, versículos 32 y 33. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos. ¿Para qué? Para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella 1 o 2 litros de maná, colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras. Vean lo que está pasando. Recordar la provisión de Dios fortalece tu fe. Esto es increíble. Ritmos, diariamente, semanalmente y ¿qué?
las generaciones. Vean lo que pasa aquí. Esto es increíble porque Dios le da órdenes que guarden una porción de maná como testimonio de su provisión. De su provisión para futuras generaciones. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es el frasco de maná que tienes en tu vida? ¿Cuál es ese testimonio que debes recordarle a tus generaciones acerca de cómo Dios fue fiel y proveyó en tu vida? Todos tenemos uno. Hoy todos tenemos uno. Hoy todos podemos voltear atrás y decir, mira, Dios hizo esto. ¿Cuántos tienen un frasco de maná? Todos lo tenemos, pero el problema es que cuando enfrentamos situaciones difíciles, nuestra respuesta automática es murmurar, es quejarnos, es deprimirnos, es alejarnos, es no creerle, ¿Por qué? Porque creemos que podemos vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir por nuestra propia fuerza. Y tenemos que voltear a Él y decir, yo dependo de ti. Dependo de ti para perdonar. Dependo de ti para amar. Dependo de ti para sanar mi amargura, mi enojo. Hay gente que tú la puedes ver y tienen todo, pero están enojados. Están enojados y los puedes ver amargados, enojados. ¿Verdad que sí? Y se desquitan con se enojan de que a los demás les vaya bien. Se comparan. Es que su matrimonio es mejor que el mío. ¡Ah! ¿Sabes por qué? Porque están tratando de arreglar su matrimonio en sus propias fuerzas en lugar de depender de Dios para que Dios arregle su matrimonio. Hay gente que tú le dices, yo me he juntado con gente y les digo, oye, pues mira, es que Dios quiere, ¿qué tengo que hacer? Y casi lo anotan. Ok, 1, 2, 3, 4, ok, esta semana lo hago. Y lo hacen. De verdad. Y yo cuando llegan, pues ya lo hice. ¿Y qué pasó? Pues siguen igual. ¿Cuál es el problema? Yo puedo cambiar mi vida. No tengo que depender de Dios. Es algo sencillo, pero es el pilar. El Sabbat, en pocas palabras, es dependencia de Dios. Reconocer a Dios como creador, como sustentador, como libertador. ¿Me están siguiendo? Esto es impresionante. Olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros nos hace dudar de Él en el presente. Pero recordar lo que Dios ha hecho por nosotros nos predispone para confiar en Él por nuestro futuro. La Biblia dice que Él tiene todos nuestros mañanas en sus manos. Todos. Los astronautas del Apolo 13 descubrieron algo crucial. No podían salvarse a sí mismos, dependían completamente de Houston. Israel en el desierto estaba en la misma situación. No podían producir su propio alimento, su propia agua, su propia protección. Tenían que aprender a depender de Dios. Nosotros también vivimos así. Creemos que podemos hacerlo solos, pero nuestra vida depende de Dios todos los días. Los astronautas del Apolo 13 dependían de Houston para regresar a casa. Nosotros dependemos de Dios no solo para sobrevivir, sino para vivir la vida sobrenatural para la cual fuimos diseñados. Iglesia preciosa, no te conformes a vivir como hasta ahora estás viviendo. No creas que tu destino final ya lo alcanzaste y es esa depresión o esa amargura o ese rencor o esa soledad. Eso no es tu destino final. Cada uno de ustedes son hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes le han dado su vida a Cristo como Señor y Salvador?
Y los que no, ahorita vamos a orar para que le entregues tu vida a Dios. Pero si tú ya le diste tu vida a Cristo, la vida que estás viviendo hoy no es tu destino final. Dios tiene algo más grande, algo mejor. Dios tiene plenitud para tu vida. Y parte de esa plenitud depende de ese pilar central. Depende de Dios. En la mañana que te pares, hijo, que vayas a trabajar, Señor, mándame clientes para vender carros. Depende de ti, no dependes de ti. Es que yo soy bien bueno, yo tengo mucha labia y me los mareo. No, dependes de Dios. Dependemos de Dios. Dependes de Dios. Entiéndelo. No, que yo voy a poder, yo puedo arreglar las cosas, yo puedo. ¿Cuánto va a durar? ¿Sí me explico? ¿Cuáles son aquellos pasos que Dios te llamó a tomar en la primera semana? A lo mejor, ¿cómo te ha ido? Ay, pues más o menos. Dependamos de Dios. Yo en todos mis devocionales en la mañana, cuando leo la palabra y hago una acción a tomar, siempre digo, yo voy a. ¿Cuál sería el paso que tengo que tomar en esta mañana? Yo voy a depender de Dios, voy a buscar su consejo para todas las cosas, con la ayuda de Dios. Para que Dios me recuerde, para que Dios me guíe, para que Dios me diga, hijito, acuérdate. Y durante la semana, cuando se me quiere brincar la cadena, tengo que voltear y a ver, ¿qué dije? ¿Qué iba a hacer? Y le digo, ok, Señor, tú me hablaste esto en tu palabra. Tú me hablaste esto en tu palabra y es algo que me estás hablando porque hay algo que está mal en mi corazón. Ayúdame, Señor. Yo no puedo solo, dependo de ti. Ayúdame, Jesús.